Feliz día, estimados estudiantes. Vamos a seguir con la clase de estadística descriptiva, medida de tendencia central y datos agrupados. Fíjense que el videotutorial anterior trataba sobre datos no agrupados. Entonces, vamos a trabajar las mismas ecuaciones que son la media aritmética, la mediana y la moda para datos agrupados. Fíjense que la diferencia de los datos no agrupados, estamos trabajando con datos que eran relativamente pequeños. Fíjate que aquí nosotros a simple vista podíamos utilizar la mayoría de las ecuaciones a simple inspección. Cuando utilizamos los datos o las ecuaciones para datos agrupados, cuando la muestra es relativamente grande como esta. Entonces fíjense que vamos a trabajar las mismas ecuaciones, media aritmética, mediana y moda para datos agrupados. Fíjense que las ecuaciones cambian ahora. Tenemos un conjunto de variables que aparecen. Aparece la variable frecuencia absoluta, x sub i. Aparece x sub i, que es la relación entre los intervalos de clase. Tenemos la frecuencia acumulada anterior. Tenemos un conjunto de valores que necesitamos calcular. Y para hacer estos cálculos necesitamos agrupar los datos. En este caso vamos a utilizar el método Sturge, que es el método que más he utilizado en la mayoría de mis clases. ¿En qué consiste el método? El método te dice que cualquier conjunto de datos que no estén agrupados, yo los puedo agrupar a través de esta relación de ecuaciones, que me dice que lo primero que tengo que calcular es algo que se llama rango. ¿Qué es el rango? Es el valor máximo de la muestra o población. Esta es nuestra muestra o población. Fíjense que el número más grande acá que nos pide que calculemos o que determinemos sería en este caso el 30 y el menos el menor, que sería en este caso el 2. Entonces ya con eso tendríamos el rango. El otro valor que necesitamos para agrupar los datos se llama número de clase, y el número de clase es una ecuación más, que es 1 más 3.32, el logaritmo de la muestra. ¿Cuántos datos aquí? Tenemos 1, 2, 3 por 5, son 15 datos. Y con estos dos datos construyo el intervalo de clase, que no es más que la relación entre el rango y el NI. Para construir y para establecer los datos necesarios para agrupar los datos, valga la redundancia. Fíjense que ahora vamos a visualizar, este era el ejemplo que yo quiero que ustedes imaginen, que estos son bastantes datos y por eso utilizamos datos agrupados. Vamos con el ejemplo. Fíjense que aquí en esta ecuación nos piden que calculemos el rango. El rango no es más que el mayor elemento de datos que está acá, que es el 30, menos el menor, que es el 2, el NI, el enter, que nos da el 30, aquí, ok, fíjense, nos faltó el igual que sería el 30, fíjense, vamos a construir aquí, el 30, ok. Aquí se quedó algo pegado, no se preocupen. Vamos a colocar, nos pusimos que era el mayor de la muestra de población, que es 30, menos el menor, que es 2. No voy a utilizar el Excel todavía, ese es para la próxima clase, lo está haciendo de manera automática. Y nos da 28. O sea, la primera fórmula nos dice que reste de la muestra o población el dato con mayor valor menos el dato con menor valor, que es el caso que es el 30 menos 2, que ahora nos dice que calculemos el número de clases, que es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo en base 10 ¿de quién? De 15.
Una 4.90 que es equivalente a 5. Entonces fíjense acá, vamos a colocar el 1 y nos dice que son 5 clases. Arrastramos acá, vamos a aprovechar que estamos en Excel y aquí le decimos que haga serie de llenado. Son 5 clases. Fíjense que ya comenzamos a agrupar los datos. Ahora nos dice uno de los elementos que necesitamos en la ecuación, que es el integrador de clase. El integrador de clase no es más que la relación entre el rango entre el NI. ¿Cuánto nos da? 5.7, el equivalente a 6. Vamos a redondear esto. Hay una técnica, 5 y 6, vamos a dejarlo así que 6, que es para que ustedes lo interpreten de manera más sencilla. O sea, el número de clases son 5 y el N y el IC es igual a 6, que es el IC, es el desplazamiento que hay entre el menor valor de los datos, colocamos aquí el 2, y el siguiente dato que vamos a agrupar sería 2 más 6 son 8, colocamos aquí el 8, 8 más 6 son 14, colocamos aquí el 14, 14 más 6 son 20, colocamos aquí el 20, 20 más 6 son 26 y 26 más 6 son 32. Ok, fíjense que ya los datos se ven más coherentes para su manejo y para el uso de las fórmulas. ¿Qué nos pide ahora que calculemos? El f sub i, ¿no? ¿Qué es el f sub i? La frecuencia absoluta o el número de veces que se repite el elemento de datos dentro del intervalo ya creado. Esto que tenemos acá es el intervalo de clase. O sea, y en este intervalo existen un conjunto de números que corresponden a ellos. Vamos a ver los números que corresponden de 2 a 8 sin incluir el 8. Tenemos aquí este 2. Vamos a ponerle un color. Ponerle este verde. Coloquemos el 7. Van 2. El 6. Van 3. El 2 por acá. Van 4. Y fíjense que colocamos el 9. No, porque el 9 ya no corresponde a ese intervalo o a estos datos que están contenidos entre 2 y 8. O sea, no colocamos el 9. Entonces tendríamos cuántos datos hay entre 2 y 7. Tenemos 4 datos. ¿Por qué? Porque vamos a tomar el 8 en el siguiente intervalo, los que están de 8 hasta 13. Y así lo vamos a trabajar. Entonces, de 8 a 13 vamos a cambiar de color por acá. Y vamos a hacer de 8 a 13. Ah, mira, aquí tenemos un 8. Vamos a cambiar de color. Ponerle un azul. Tenemos 1. ¿Dónde está el otro? Tenemos otro. Tenemos el 9. Van 2. Tenemos el 10. Van 3. Entonces, ¿tenemos alguno? ¿El 15 lo podemos colocar? No. Entonces tenemos aquí 3. Vamos con el otro intervalo que es del 14 al 19. Vamos a ver, de 14 al 19 tenemos este 15 que está acá. Vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle este morado. Tenemos 15, tenemos 1. El otro, aquí tenemos otro 15, van 2. ¿Hay otro que corresponde a ese intervalo? No. Tenemos 2. Ahora vamos al intervalo que va de 20 a 26. De 20 a 26 tengo que... Sí, de 20 a 25, porque recuerda que 26 lo vamos a colocar en el siguiente intervalo. Entonces tenemos de 20 a 25. Tengo aquí un 20, que me color aquí, vamos a ponerle un marrón. Entonces 20, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3. ¿Podemos colocar el 27? ¿28? No, ¿verdad? Entonces quiere decir que tendríamos 3. Y en el último intervalo, que está desde 26 a 32, tendríamos los últimos 3 elementos.
tendríamos los últimos 3 elementos. Y fíjense, si hacemos una pequeña suma acá, vamos a agregarle aquí una línea para no tenerlo tan pegado, insertar, otra más, insertar, ok, ya lo separamos un poco. Fíjense que ahora, ¿cuál es una de las características para saber si esta manera en que agrupamos los datos está correcta? Bueno, subamos la frecuencia. Si la frecuencia absoluta nos da igual a esta cantidad de datos, quiere decir que está correcta. Vamos a hacer una suma aquí. Vamos a aprovechar que estamos en Excel y nos da 15. Fíjense que nos da 15. Y ya con esto tendríamos los datos agrupados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar las ecuaciones. ¿Qué nos dicen las ecuaciones?